Muy buenos días a todos, bienvenidos a todos. Le damos la palabra de inicio al presidente de la FELAC, al doctor Bruno Valmelli. Está silenciado. Estás muteado, Bruno. Ahí tenés audio, doctor. Ahora sí. Muy buenos días a todos. Este sábado muy lindo para compartir y para reiniciar nuestras actividades científicas a raíz de una brillante idea de Carlos Segovia, el presidente de la Sochiquem, la Sociedad Chilena de Quemaduras. Organizamos estas jornadas que nos van aparte de compartir conocimientos científicos, nos renuevan los lazos de hermandad. Y la idea es cada 15 días organizar una jornada como esta, y que cada 15 días le toque a un país. Vamos a hacer por orden alfabético, ¿verdad? En esta oportunidad, gracias a Mercedes y a toda la Asociación Argentina de Quemaduras y con la brillante ayuda de nuestra querida Linda. Vamos a tener nuestra primera jornada, le toca a Argentina y la próxima creo que es Bolivia y así vamos a ir, eh, cada 2 semanas vamos a ir cambiando de país. Espero que sea fructífera la jornada, y de nuevo le agradezco a toda la Asociación Argentina de Quemadura por dar este puntapié inicial y bueno, vamos a prepararnos bien como para llegar bien afilados para el Congreso de Quito, que va a ser el año que viene. Muchísimas gracias a todos y vamos a disfrutar de la compañía y de la parte científica que nos ofrecen ahora. Bueno, muchas gracias, doctor Bruno Valmelli. Un honor para nosotros estar acá como presidenta de la Asociación Argentina de Quemadura. Bueno, como decimos acá, tomamos la posta, así que es un gran compromiso para nosotros, pero realmente gustoso de poder hacerlo. Y en este caso se eligió como el equipo tenemos una subcomisión de docencia de la Asociación Argentina, coordinado por la doctora Rosa Mabel Villas Boas, que es médica cirujana, es pediatra intensivista recertificada en quemaduras, es coordinadora de la unidad de cuidados intermedios de quemados del Hospital de Pediatría Juan Garrahan y trabaja en múltiples actividades, miembro titular de nuestra sociedad, se encarga de la docencia a todo nivel y es vicepresidente segunda de la Asociación Argentina de Quemaduras. Es docente adscripta de la universidad y docente ad honorem del Hospital Garrahan, de la docencia del Hospital Garrahan. Ella va a ser la presentadora y la moderadora de esta charla, doctora Mabel. Mabel, desmuteate. Estás muteada, Mabel. No se escucha. Ahí estás, Mabel. Perdón, buenos días a todos. Mucho gusto a todos. Gracias, doctora Mercedes Porta, nuestra presidenta de la Asociación Argentina de Maduras. Gracias al presidente de la FEILAC, y gracias a todas las autoridades y a todos los eh, profesionales de la salud que están conectados hoy para iniciar este evento, ¿no es cierto?, de la presentación de Ateneos a nivel ibero-latinoamericano. Lo vamos a empezar nosotros con la presentación de nuestros colegas de la ciudad de Córdoba. La doctora Eugenia Gómez, ella es médica cirujana plástica del Hospital de Pediatría de la ciudad de Córdoba, y el doctor Andrés Garramone, que es médico cirujano plástico del Hospital de Quemados de la ciudad de Córdoba. El Hospital de Pediatría es de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba. Entonces vamos, y después continúa la doctora Linda. Mucho gusto a la doctora.
la conozco a través de aquí, de nuestro grupo de FEILAC. Bueno, comenzamos entonces, doctora Eugenia Gómez y doctor Andrés Garramone. Los vamos a escuchar en su presentación, utilización de tejido amniótico en tratamiento del rostro quemado. Muchas gracias por compartirnos su expertise, su experiencia. Muchas gracias. Gracias, Mabel, muchas gracias. Buenos días a todos. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy el doctor Andrés Garramone, soy cirujano plástico, encargado del área de quemados del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba. En nuestra ciudad tenemos 3 hospitales pediátricos, de los cuales el de mayor complejidad y el que más pacientes recibe es el Hospital de Niños. Un gusto compartir la experiencia nuestra con ustedes, y me parece personalmente una idea hermosa el hecho de compartir este momento de confraternidad en pos de los pacientes quemados. Así que le voy a dar la palabra a Eugenia, que es una colega y una amiga. Ella va a hacer la presentación de la experiencia con membrana amniótica, y yo después voy a dar unas breves palabras y unas imágenes de un caso clínico. Te doy la palabra, Euge. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Voy a ir compartiendo mi pantalla. A ver, Ya está, ya la vemos. ¿la ven bien? Basta que Podés, ponga Euge, presentación. colocarlo para verlo en pantalla completa. ¿Lo ven ahí? Ahí está. Sí, está perfecto. Bien, perfecto. Se ve bien. Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal? Yo soy la doctora Eugenia Gómez, soy también, como me presentaba mi compañero, especialista en cirugía plástica, quemados. Y es también un honor para nosotros poder presentar toda nuestra experiencia, todo lo que nosotros hacemos. Agradezco, creo que en nombre de los dos, a la Asociación Argentina de Quemaduras y a la doctora Portas a la cabeza, a la doctora Villas Boas y al doctor Valmeli que nos den este lugar y poder compartir con ustedes todo lo que nosotros hacemos y bueno, enriquecernos por todas partes sobre el manejo del paciente quemado. Sé que este es un Ateneo que está abierto y donde hay gente de todas partes de Latinoamérica, del mundo, entonces quería para empezar más o menos ambientarnos acerca de dónde estamos trabajando nosotros. Córdoba es una provincia que está en la región media del país, de Argentina, está en la región centro. Tiene más de 3.800.000 habitantes y más de 1.500.000 están en la ciudad capital, que es donde estamos nosotros, y donde contamos con 2 grandes instituciones que dan respuesta a la patología del quemado, que es el Instituto del Quemado, que es una dependencia del Hospital Córdoba, donde se atiende a los adultos de 15 años en adelante, y el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, donde se atiende la patología pediátrica. La realidad es que, si bien son instituciones que dependen de la provincia, reciben pacientes tanto del ámbito público como del ámbito privado, y si somos centro de referencia provincial, obviamente, pero también regional. Hemos tenido varios pacientes de La Pampa, San Luis, Santa Fe, incluso de la zona norte del país también, entonces tenemos un alto flujo de pacientes y la casuística suele incrementarse. Quiero hacer mención a lo que es el ECODAIC, que es el ente coordinador de ablación e implantes de Córdoba, que es una dependencia como un representante provincial de lo que es la Comisión Federal de Trasplantes y el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante de nuestro país, que, bueno, en este caso tiene su representante en Córdoba a partir del ECODAIC, y una subdivisión de esta institución es el Banco de Multitejidos. En nuestro caso, en Córdoba se está procesando todo lo que es tejido osteoarticular y membrana amniótica. A partir del año 2012 se encargan de todo lo que es la captación, el procesamiento, la conservación y la distribución. Particularmente de lo que es membrana amniótica se procesan más o menos entre 20 y 26 placentas mensuales, que eso sirve y satisface todo lo que es la demanda tanto de la ciudad capital de Córdoba como del interior de la provincia también. No solamente es utilizado por cirugía plástica, para todas las áreas de cirugía plástica, incluyendo quemados, sino también oftalmología, traumatología y cualquier profesional o institución que esté debidamente registrado en el ECODAIC.
Esto es un poco para mostrar más o menos lo que lo que hace el banco con respecto al tejido. La obtención del material se hace a partir de donaciones voluntarias, espontáneas por parte de las mujeres embarazadas, a partir de un consentimiento, con aceptación por parte de ellas en forma voluntaria, y que sean embarazos que son controlados, que son seguidos, sanos, cesáreas programadas. Entonces se receptan esas placentas y se llevan al banco de tejidos, correctamente identificadas y en bolsas estériles, y una vez en el banco sufren un procesamiento en dos tiempos. El primer procesamiento, que es a grosso modo separar el tejido amniótico del resto del disco placentario y tomar todo lo que son las muestras para serologías, bacteriologías, virologías y demás, y sumergirlos en los caldos antibióticos que quedan más o menos unas 24 o 48 horas, y después de eso pasa a un segundo procesamiento donde se repite el tratamiento antibiótico, los lavados, pasan al corte, ¿sí? De los diferentes tamaños que tiene que se procesan en el banco, el empaque y a la criopreservación. La preservación se hace en freezers a menos 80 grados. Hay dos freezers: un freezer de cuarentena, que es el que guarda todo el material hasta que todos los estudios que se hicieron previamente dan correctos y están dentro de los parámetros que nosotros esperamos, y después el freezer de liberación, que es el material que ya está habilitado y que puede salir para su uso. 5 años es el tiempo en el que pueden estar adentro de esos freezer. Nunca llegan a estar mucho tiempo, porque en realidad la demanda es continua y la liberación es constante. Entonces hay todo el tiempo un recambio importante de material. El banco tiene todos los requisitos de trazabilidad, y tenemos un feedback muy continuo con el banco para justamente mantener la comunicación y el seguimiento del material implantado. ¿Por qué es importante en realidad para nosotros la membrana amniótica? Hay muchos estudios, ya hace más de 100 años que se viene utilizando membrana amniótica en diferentes formas, en diferentes heridas, en diferentes situaciones. Nosotros sabemos que es la cara que está, la parte más interna del disco placentario, la que está en contacto con el líquido amniótico, con el desarrollo del feto, y que cuenta con 5 capas, de las cuales el epitelio con muchos gránulos secretorios y la membrana basal es una de las capas que le da la resistencia también, junto con la lámina compacta, que le dan la resistencia al tejido y que contienen todo lo que es el colágeno tipo 3, tipo 4, proteínas no colagénicas como lamininas, integrinas, fibronectinas, y todo lo que es la capa estromal, con factores de crecimiento, factores de proliferación, factores angiogénicos y elementos celulares, fibroblastos principalmente, y otros elementos acelulares. Como la membrana carece de vasos sanguíneos, carece de linfáticos, carece de fibras nerviosas, constituye como un tejido bastante apto, ¿no es cierto?, y bastante maleable, vamos a decir, y entonces nos da posibilidad de múltiples usos. Si nos ponemos nosotros en función a todo esto que hablábamos anteriormente, a analizar cuáles son esos beneficios del tejido amniótico, para empezar, constituye una barrera física sobre una herida. Previene la desecación porque es una membrana semipermeable que hace que se mantenga una humedad controlada en el lecho de la herida, regula el transporte hidroelectrolítico, la presencia de los factores de crecimiento, factores angiogénicos, facilitan todo lo que es el proceso de granulación, de epitelización, disminuyen el crecimiento bacteriano, presenta escasa inmunogenicidad. Eso es muy importante porque hace que pueda ser aplicado en todos los pacientes, digamos, independientemente de todas las características de genéticas o inmunogénicas que pueda tener otro material, y alérgicas. Además, inhibe la apoptosis de las células epiteliales, alivia el dolor, disminuye la inflamación. Hay múltiples beneficios, se han analizado muchos beneficios y cada vez se siguen encontrando más, pero en líneas generales todo esto hace que sea para nosotros un sustrato propicio para el crecimiento, la migración, la diferenciación epitelial, y con ello la cicatrización y el cierre de las heridas. Por eso es que se utilizan para múltiples lesiones dermoepidérmicas, sobre todo traumas, heridas, úlceras, los síndromes light burns, que también son muy frecuentemente tratados, sobre todo en los servicios de pediatría, dermatosis, queratosis, y en otras especialidades, oftalmología, gineco y demás, que bueno, también tienen sus usos especiales. Obviamente que para nosotros, para el tratamiento de las quemaduras, y más en nuestro medio,
en Córdoba constituye una herramienta sumamente importante, un recurso muy valorable. Y acá lo que quiero aclarar un poco es que nosotros, si bien tenemos nuestro banco de tejidos, recién en lo que es este año se han dado todas las habilitaciones y ha comenzado toda la etapa de cambio de infraestructura del banco de multitejidos para poder captar, procesar y distribuir piel. La piel de banco, para tener un stock de piel de bancos, que eso para nosotros es sumamente importante también. Entonces, de momento, la membrana es uno de los recursos más importantes que tenemos. La realidad es que, como decía, nosotros trabajamos tanto en el Instituto del Quemado como en el Hospital de Niños. El Instituto del Quemado es un centro que da atención a la patología adulta, como dije, 15 años en adelante, y tiene un promedio de internación de más o menos 120 pacientes anuales, y el principal agente etiológico, como en casi todas partes en los pacientes adultos, es el fuego directo. Según las últimas estadísticas que habíamos armado, casi el 65% de los pacientes que tenemos nosotros presentan alguna clase de compromiso en el rostro. Como este chico que está acá, un niño de 15 años, también con unas lesiones muy leves, muy superficiales, versus estos pacientes que son grandes quemados, que tienen compromiso de vía aérea, que son pacientes críticos y que necesitan otra clase de tratamiento. Pero todos ellos siempre presentan alguna clase de compromiso facial. Entonces siempre el tratamiento de las lesiones del rostro va a variar y se puntualiza y se individualiza en cada paciente. Nos ayudamos mucho también con el debridamiento enzimático, con la utilización de legados, escarectomías en los casos que haga falta, para preparar los lechos y definir cómo vamos a solucionar esa quemadura facial, ya sea con injertos, con colgajos o, en nuestro caso puntualmente que vamos a hablar ahora, la cobertura con membrana amniótica para estimular la cicatrización. El protocolo del manejo que nosotros tenemos de la parte del rostro quemado empieza como para cualquier paciente quemado: valoración inicial y establecer las prioridades de atención. Generalmente, cuando hay una quemadura facial, obviamente que hay que establecer cuáles son las prioridades, hay que controlar la vía aérea, hay que ver que se estabilizar al paciente. Una vez que nosotros logramos eso, como con cualquier paciente quemado, pasamos puntualmente a la quemadura facial y definimos cuáles son las características y para qué nosotros queremos utilizar el tejido amniótico. El gol estándar y la lesión principal acá se la llevan las lesiones intermedios superficiales o las lesiones de tipo AB, que es donde nosotros utilizamos el tejido amniótico para estimular y llegar a la epitelización de la lesión, a la cicatrización y a la curación de ese rostro quemado. En aquellas lesiones que nosotros vemos que son más profundas, o que se profundizan, o que sabemos que van a necesitar una cobertura posterior, también la utilizamos a la membrana amniótica, pero no con el fin de que nos cierre por completo la herida, o que la cicatrice totalmente, sino que es por lo que hablaba anteriormente, que lo utilizamos como una cobertura provisoria en ausencia de lo que nos hace falta la piel de banco, pero la utilizamos a la membrana, mejoramos los lechos y planteamos una cobertura definitiva. Una vez que el paciente está estabilizado, que hemos decidido que le vamos a aplicar el tejido amniótico, todos los pacientes siguen el mismo camino. Pasan a quirófano, se hace primero un campo sucio con clorexidina jabonosa, se los pone en condiciones, se les rasura el pelo de ser necesario, se sacan todos los restos de exudados, de tópicos, de detritos, de piel desprendida, restos de ropa, lo que tenga el paciente, se lo limpia bien, te pasa la solución antiséptica también en base a clorexidina no alcohólica, un legado de ser necesario, y se aplica el tejido amniótico. Se aplican las planchas de membrana amniótica, nosotros las aplicamos en forma completa, respetando obviamente orificios naturales, boca, nariz, ojos, pabellón auricular. Tratamos de no hacer una fijación excesiva, ¿sí? En el sentido de que estamos hablando de la cara, entonces no le ponemos tanta cantidad de agrafes, y si se los ponemos en las partes más periféricas, o eventualmente hacemos puntos con suturas finas. No volvemos a colocar ningún tópico adicional por encima de ello, y no colocamos ningún apósito por encima, no hacemos ningún vendaje los primeros días. Entonces los pacientes, así como vemos en la imagen, así salen
del quirófano para la unidad de terapia o la unidad de la sala. Y ahí es cuando hablamos mucho y tenemos mucho feedback y mucha entrada y salida con la gente que maneja la sala y que maneja las terapias, porque lo más importante de todo es que estas primeras 2 horas que el paciente sale de quirófano, tratemos de evitar todas manipulaciones innecesarias. Estamos hablando de que este tejido es un tejido muy lábil, es muy escurridizo, entonces si el paciente se mueve mucho o si hay situaciones en las cuales hay cambios de sonda, reintubaciones o lo que sea, bueno, se puede correr y permanece fuera del lecho en el cual pusimos. Obviamente que entendemos que son pacientes, que estamos hablando de pacientes quemados graves, que están en terapia, que tienen vía aérea comprometida y demás, entonces si hay que hacerlo, la prioridad obviamente que es el cuidado del paciente en forma global. Una vez que el paciente está en la sala o en la terapia, donde sea, se hace una valoración diaria hasta lograr el desprendimiento espontáneo y ahí vemos qué es lo que nos queda debajo de ese tejido, cómo nos ha quedado el lecho. Esa es la forma que nos llega el tejido amniótico, la forma en que la recibimos en el quirófano. La primera foto se ve cómo nos llega. Hay parches de 4x4 o de 10x10 o incluso también dependiendo de las características del paciente que tengamos, la gente del banco nos prepara como a demanda, digamos, en el sentido de que hablamos la cantidad de parches que necesitamos, el tamaño que necesitamos y en la medida de las posibilidades nos lo preparan, se hace un doble lavado con solución fisiológica a temperatura ambiente, se lava, se enjuaga y se lo vuelve a lavar y se lo vuelve a enjuagar y se produce la aplicación en el rostro del paciente. Esto acá es un poco todo lo que estaba comentando. Solamente quería puntualizar acá el tema de cómo queda la membrana puesta. En la primera imagen se ve como una recién aplicada y en la imagen de abajo se ve cómo se va resecando y una vez que eso se va resecando se empieza a desprender sola o incluso podemos ayudarnos nosotros, como vemos en esta imagen, cómo se desprende la membrana y el lecho que nos queda por debajo. Entonces, ahí nos ponemos a reevaluar si hace falta o si es necesario una segunda aplicación de tejido amniótico o necesitamos otro tipo de coberturas o si no, pasamos directamente a una fase de mantenimiento y de cuidados de esa nueva piel, de esas nuevas áreas del rostro. Quiero presentar un par de casos, primero en la parte de adultos. Estos son pacientes que recibimos nosotros en el centro. Este es un hombre de 65 años con un 40% de superficie corporal comprometida por fuego directo, lesiones en el rostro, cuello, tórax, miembros superiores. Al ingreso, como ves, pacientes que están con restos de todo, restos de piel, piel muerta, piel sana, cremas, tópicos, pelo. Entonces nosotros lo pasamos a quirófano, lo ponemos en condiciones y aplicamos la membrana amniótica como se ve en la tercera foto. Y finalmente en la última imagen se ve un paciente que tiene un rostro completamente curado, lesiones completamente epitelizados, incluso el aspecto de la barba y demás se sigue manteniendo y con un resultado cosmético bastante aceptable para lo que el paciente llegó y era inicialmente. Este es otro paciente parecido, un caso similar, un paciente de 31 años, un hombre, 6% de superficie corporal comprometida, una autoagresión con fuego directo, alcohol y fuego directo, también compromiso de vía aérea, eh, lesiones faciales, cuello, miembros superiores. Lo mismo, pasa a quirófano a las 48 horas, se lo rasura el pelo, se hace todo el legado del tejido, del rostro, se pone en condiciones, se aplica el tejido amniótico y al día 5 vemos que tenemos prácticamente la epitelización completa de todas las lesiones del rostro, quedaba pendiente un área del labio inferior, de la región mentoniana y del pabellón auricular, pero en líneas generales buenos resultados cosméticos también. Esta es otra paciente, es una paciente de 65 años que tuvo 30% de superficie corporal comprometida, rostro, cuello, tórax, miembros superiores, abdomen, también en el contexto de una explosión de auto. Esta mujer ya de ingreso nosotros la veíamos, esas lesiones que están sobre todo en la parte de la frente y demás, que son lesiones profundas que sabemos que probablemente necesiten alguna otra clase de cobertura. Hicimos el mismo procedimiento, las fotos del medio son
ya entrado bastantes días, pero son la segunda aplicación del tejido amniótico, que de vuelta, esas lesiones de la frente son las que eran bastante rebeldes, epitelizaban, se lastimaban, se volvían a epitelizar, se volvían a lastimar, entonces pusimos el tejido nuevamente y cicatrizaron por completo, quedó pendiente solamente áreas muy puntuales que después recibieron injertos. Esta mujer es una paciente del interior de la provincia, entonces no teníamos tanto, no llegamos a tener tanto seguimiento como hubiéramos querido, entonces esa foto es 5 meses post la lesión inicial, eh, pero también con un muy buen resultado para lo que son las lesiones del ingreso. Y esta es otra paciente, también es una paciente de 60 años que tenía solamente compromiso de rostro y de ambas manos, fuego directo, de vuelta, una paciente que nosotros vemos en la región de la frente, de la nariz y parte del labio, que son lesiones profundas de entrada. Sabemos que va a necesitar alguna clase de cobertura, de cierre más específico y que eso espontáneamente no va a cicatrizar. De vuelta pasó a quirófano con todo con todo el protocolo que habíamos planteado anteriormente, legados, se le aplica la membrana amniótica, eran lesiones muy, muy sangrantes, por eso se ve que abajo acumuló bastante sangre, se formó el hematoma, eso se resecó, pero nos permitió preparar el lecho para una cobertura definitiva que fueron los injertos en ese momento. Entonces, la mayoría de los casos que nosotros hemos aplicado requieren una única aplicación del tejido amniótico, se utilizan en promedio 3, pero va a depender de cada paciente, obviamente, como decía anteriormente, el tema de que desde el banco nos pueden preparar una única plancha de ser necesaria también, de mayor tamaño. No tuvimos procesos infecciosos, no tuvimos ninguna complicación mayor en relación a la aplicación del amnios en el rostro, y en promedio 8 días es lo que tarda la epitelización de los pacientes, obviamente que depende de las características de la lesión y del porcentaje de extensión de la lesión. Y ya aquellos pacientes que nosotros veíamos que de entrada van a necesitar algún otro tipo de cobertura, bueno, es más o menos un 30% de ellos. Otras aplicaciones, y por sobre todo lo que quería nombrar un poco de la parte pediátrica también, es que nosotros la membrana la utilizamos en espalda, manos, tórax, abdomen, bueno, cualquier clase de lesión por ahí con los pediátricos, lo que hacemos es tratar un poco de armar como unas máscaras de compresión, máscaras con desbridantes enzimáticos, con sulfadiacina de plata, y también dar otra forma de contención al rostro del niño. Por lo propio de la movilidad del niño y de las características de las lesiones en sí. Finalmente, lo que quería decir que para nosotros, en nuestro medio, en Córdoba, la utilización del tejido amniótico es un recurso que lo tenemos disponible, que para nosotros es accesible, es eficaz, es costo efectivo, no genera mayor dolor, mayor incomodidad en lo que respecta al paciente y nos genera un buen resultado estético, un buen resultado dermocosmético final. Finalmente, para cerrar, es lo que siempre venimos hablando y lo que siempre venimos recalcando, es que nosotros, el tratamiento del paciente quemado es un tratamiento que necesita de un equipo terapéutico multidisciplinario, un diagnóstico adecuado, un seguimiento, un tratamiento, y no se acaba una vez que el paciente sale del alta, sale de alta de la institución. Pero también es muy importante, y nosotros desde el punto de vista quirúrgico, recalcar nuestro trabajo con el paciente y puntualizar y buscar la predisposición y la aceptación del paciente y charlar y mostrar y generar un entorno de confianza con ellos, porque a fin de cuentas son los son los principales partícipes en realidad de su propio proceso. Entonces hay muchas veces que necesitamos su predisposición y su colaboración, como así también la del entorno familiar, que es sumamente importante, porque si no, no llegamos a ningún lado. Nada más, muchas gracias, los agradezco nuevamente a todos y bueno, estoy abierta para responder cualquier duda, consulta, igual que el doctor Garramone, estamos a la espera. Bueno, Euge, muchas gracias. La verdad que excelente, muy claro y conciso. Yo solamente, si me permiten unos minutitos, quería agregar que en mi experiencia personal, lo que me ocurrió en el hospital de niños, yo entré a trabajar al hospital en el año 2010 y observaba que, como dice la bibliografía, en las quemaduras en general se hacen curas oclusivas, excepto, yo tenía el concepto de que, excepto en la región facial y en los genitales,
pero si bien la estadística en quemaduras faciales es bastante más baja en la población pediátrica que en los adultos, la mayoría de nuestros pacientes son quemaduras por escaldaduras, o sea, por líquidos calientes, entre el 65 y el 70%, y no tenemos realmente una estadística muy alta en quemaduras faciales profundas en población pediátrica, y lo que me pasaba con algunos pacientes que recibíamos en ese entonces era que teníamos quemaduras, las pocas quemaduras profundas que teníamos en la región facial, al dejarlas expuestas se convertían en sitios, en lechos con mucha costra, con mucho detritus, con mucho resto de tópicos. Entonces lo que empezamos a realizar es lo que, digamos, yo creo, estoy convencido de que lo que hay que generar en un lecho cruento de una quemadura profunda es un medio húmedo, ¿no es cierto? Entonces lo que empezamos a realizar es sobre todo los pacientes que están en cuidados intensivos o intermedios, que son pacientes que están sedados, intubados y demás, empezamos y aprovechando la inmovilidad de los pacientes pediátricos, que por ahí es más difícil lo que es el reposo absoluto, o que el niño no se toque el rostro y demás, comenzamos a realizar lo que son unas mascarillas semioclusivas que les llamamos nosotros, que si me permiten compartir pantalla, les muestro solamente unas pocas fotos. Este es un caso, es un niño Benjamín que se quemó con fuego directo en el año 2012, entonces nosotros, después de que se hace, como dijo bien Eugenia, la valoración inicial, y el paciente ya está traqueostomizado, lo recibimos con estas características, con una quemadura B de toda el área craneofacial, con lo que son las mucosas herniadas de tanta inflamación. Lo que nosotros realizamos es hacer una limpieza exhaustiva y luego de eso poder hacer una limpieza en quirófano, y esto era lo que quería mostrar, es la colocación de algún debridante enzimático, en este caso colocar colagenasa, digamos una capa de colagenasa con vaselina, y le realizamos toda una mascarilla artesanal con gasa en vaselina de estéril. Con esto lo cubrimos, y posterior a eso poder realizar o la utilización directamente de membrana amniótica para favorecer que a lo mejor en algunas áreas que son intermedias favorecer la epitelización, o preparar los lechos para posteriores injertos. Sí, esta fue la evolución de Benjamín con las mascarillas de gas envaselinada con colagenas semioclusivas, y después cuando retiramos, en ese momento todavía no estábamos utilizando membrana amniótica, pero ya preparar los lechos para hacer autoinjertos de piel respetando las subunidades anatómicas faciales. Bueno, simplemente era esto lo que quería agregar. Muchas gracias a todos. La verdad que un placer compartir nuestra experiencia con gente con tanta experiencia como Linda, como Bruno, como Mabel, como Mercedes, como Clarisa. No me quiero olvidar de nadie, pero gracias por darnos el espacio y por permitirnos compartir nuestra experiencia. Estamos abiertos a comentarios, a Perdóname, preguntas. Andrés, hay dos Sí. preguntas. Sí, No sé si ya las las viste en leí. el chat. Sí. Ah, bueno, Mabel. Gracias, Mercedes. Bueno, muchas gracias a los dos, Euge y Andrés. Excelentes, impecable su presentación desde mi punto de vista. Y bueno, y acá hay dos preguntas de dos profesionales. ¿Cómo realizaban el proceso de las curaciones de estos pacientes con aplicaciones de la membrana? Si alguno de los dos quiere contestarla. Y la Bueno, segunda es... en Sí, principio, perdón. perdón, Mabel, en principio lo que se hace, como bien dijo Eugenia, cuando se recibe el paciente, se lo somete a un procedimiento quirúrgico, por supuesto, siguiendo el protocolo de todo lo que es anestesia, y en un ambiente quirúrgico, en el quirófano, se hace una limpieza profunda, un debridamiento de todo lo que son detritus. Por supuesto, también Ay, ¿qué lo que hacemos pasó? cuando Néstor, ¿qué pasó? ¿Me podés venir a ver, mi amor? cuando estamos realizando esa Néstor. limpieza y hay compromiso de áreas donde ya tenemos implantación pilosa, también es cortar el pelo, porque consideramos que el pelo también puede interferir en lo que es la epitelización y la formación de exudados y de detritus, y posterior a eso, cuando podemos observar un lecho limpio,
poder realizar la colocación de estas máscaras semi-oclusivas o de la colocación de la membrana amniótica. Mabel, ¿había alguna otra pregunta, creo? Sí, hay una segunda pregunta donde Luz Ángela Calderón nos pregunta, ¿algunos de estos pacientes requirieron prendas elásticas en su cara? Sí, posterior a eso, lo que se realiza cuando ya tenemos áreas epitelizadas o áreas reinjertadas, tenemos, por supuesto, contamos con un servicio multidisciplinario, entonces en el equipo también hay kinesiólogos que hacen todo lo que es la rehabilitación posterior a la etapa aguda, con máscaras de elastocompresión, utilizando vendas de Coban, utilizando mascarillas de silicona tanto más blandas como más rígidas, pero por supuesto que posterior a todo lo que es el tratamiento de la etapa aguda, es el comienzo de la etapa de la etapa secundaria para evitar lo que son secuelas estéticas y funcionales, y de eso ya se encarga más el área de rehabilitación. No lo tenemos presente acá a Gabriela Ruiz, que es la kinesióloga de nuestro servicio, pero bueno, es un capítulo aparte porque ya es tratamiento de secuelas tanto estéticas como funcionales de quemaduras faciales, que consideramos que es un área muy crítica porque es un área sobre todo que está muy expuesta y necesitamos que esos pacientes no queden con secuelas ni funcionales ni estéticas para su reinserción y su reincorporación a su vida cotidiana. Ahí levantaron la mano Saúl y Linda, los escuchamos. Eh, sí, buenos días para todos. Primero, felicitar a Eugenia, y antes porque la presentación fue impecable, muy, muy bonita, con un seguimiento de casos y mostrando lo que es esa bondad que tiene la membrana amniótica, sobre todo para la aplicación en cara, que consideramos es una de las mejores indicaciones. Había una pregunta que hacían, era de que cómo se hacían las curaciones. Yo creo que es una vez aplicada, ¿qué curaciones se hacen? La enorme ventaja que tiene la utilización de la membrana amniótica es que no requiere curaciones adicionales, a diferencia de cuando se hacen esos vendajes que sí son diarias, con dolor, que demanda mucho y consume mucho trabajo de enfermería y demás, y material, etcétera. Es una única aplicación. Quería añadir también otra cosa. Nosotros jamás en Colombia la suturamos. Lo que hacemos es en salas de cirugía con un secador de pelo a temperatura fría, se hace un secado e inmediatamente la membrana se adhiere y eso evita el que tengamos que suturar. Y no se ha habido la necesidad, no se desprende porque se adhiere muy rápidamente. Entonces eso facilita todavía más el procedimiento. Ahora, si uno duda y cree que, porque sí, a veces es difícil de manipular por lo flexible que es, lo delgadita, pues sí, puede colocar un par de puntos. No es que me diga que está contraindicado, pero bueno. Era eso lo que quería mencionar. Y ya después, a medida que se seca y la piel, la membrana empieza a eliminarse, lo que se hace es apoyarla un poco con lubricación, que puede ser aceite mineral o aún la vaselina, y eso hace que más gentilmente, sin que uno vaya a producir ninguna lesión, la membrana se va eliminando y lo que se hace es recortarla a diario. Eso era lo que quería añadir. De nuevo, los felicito. Linda, yo creo que estamos en tiempo para que Ok, inicies tu presentación, por favor. bueno. A Linda, continuación de la presentación de Linda, perdón, vamos a continuar con las preguntas, porque ella va a presentar unos casos y tenemos que cumplir el Linda, tiempo. yo te quería agradecer el aporte y la bondad y el aporte que haces con lo del secador, porque me parece un recurso muy válido y muy práctico y muy económico. Así que bueno, muchas gracias y te escuchamos. Bueno, Bueno, a continuación vamos a escuchar a la doctora Linda Guerrero, que es cirujana plástica y especializada en quemados, es fundadora del primer banco de piel en Colombia. Es directora de la Fundación del Quemado para Renacer y directora del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación de Salud. La verdad, un placer escucharte, Linda, y es tuyo, estás ahora. eh, Escuchamos tu me, presentación. me confirman que ya está la presentación, por favor. Sí, está. Lo que no me da, no sé por qué no me deja poner en modo de presentación. Ah, creo que ya. Un segundo. Mientras está a modo de presentación, pues me uno a las felicitaciones por esta iniciativa que hay de volver a retomar la actividad de FELAC, la respuesta que ha habido por parte de Bruno como su presidente y de Argentina, que tomó
la aposta para iniciar esta actividad y con esa excelente presentación. Los felicito. Muy lindo y a uno, pues yo tengo el doble papel de atender los pacientes quemados, pero además ustedes saben que soy la directora de bancos de tejidos y uno se siente muy satisfecho cuando ve que el esfuerzo que ha habido para crear estos bancos de tejidos repercute en un beneficio principalmente de nuestros pacientes quemados. Voy a presentar otros casos porque la membrana amniótica es tan noble que hay otras indicaciones para diferentes patologías y eso es lo que brevemente quiero presentar. El objetivo pues siempre es dar una cobertura a cualquier área cruenta que por algún motivo no se cierre, no se pueda dar una cobertura inmediata. Este era un paciente en un accidente de tránsito con una herida abierta. Por el miedo de síndrome compartimental no se hizo la sutura total de la herida porque había mucha tensión, entonces se decidió la aplicación de la membrana. Y miren cómo se observa con simplemente aplicar el secador, esta se adhiere inclusive a la piel sana y nos permite, que era lo que mencionaban de cómo se hace el seguimiento, es simplemente observar cómo va el tejido, saber que no hay ningún signo de infección, que no hay ninguna cosa que contraindique. Y aquí vemos cómo al retirarla, pues el tejido está absolutamente viable porque se ha evitado la necrosis por desecación y se puede hacer el cierre definitivo de la herida. Le hemos aplicado también en fascitis necrotizantes, que nosotros sabemos que son bien complejas, y con la fascitis pues se hace el desbridamiento y la membrana se aplica para ayudar a formar el tejido de granulación. En este caso lo que se hace es favorecer la formación del tejido de granulación, preparar el lecho para el autoinjerto. Aquí vemos la membrana aplicada, se evita la desecación y con eso pues se está protegiendo mucho el lecho. Ya vemos cómo va mejorando el tejido, se aplican los injertos, que bueno, enmallados o en lámina y vemos el resultado final con una integración al 100%. Un área mucho más compleja y miren lo que pasa cuando se hace primero pues toda la escarectomía de esta gangrena de Fournier que fue posterior a una hemorroidectomía y en 48 horas ya hay toda una capa de necrosis por desecación, además del riesgo que contempla un área como esta pues por contaminación por heces y por micción. En este caso se aplicaron en 3 ocasiones, se recambiaron las membranas hasta obtener un buen tejido de granulación y vemos cómo se logró una integración 100% en un área tan compleja y disminuyendo el dolor y todo lo que implica un compromiso en esta área tan especial. Aquí se me vieron en desorden. Esta era una paciente de 92 años que tuvo un trauma y resolvió hacérsela a utilizar como antiinflamatorio ácido acético, lo dejó por más de media hora, pues por supuesto no lo limpió y se produjo este tipo de necrosis. Toda de tercer grado la manejamos con membrana amniótica en 2 ocasiones y después ya siguió con apósitos tipo Mepilex y observen cómo se logró estimular la paciente por la edad y la misma familia no quiso llevar la cirugía porque el ideal era hacerle un autoinjerto, pero lo que quiero mostrar es cómo favorece la formación del tejido de granulación y la epitelización que pues en este caso se da de modo centrípeto. Este es un caso bien pues, impactante porque es una niña de 11 años. Ustedes observan el melanoma maligno. Se hizo una primera resección de cirugía de Mohs, pues porque había que tener la certeza absoluta de que pues no quedaban márgenes comprometidos. Aquí vemos cómo se está aplicando la membrana. La membrana, esta sí se suturó obviamente por su localización, se suturó con reabsorbible. Hubo necesidad de ampliar nuevamente el margen y aquí la observamos ya, ya no voy a hacer el seguimiento de eso, que no es lo que nos conviene, nos compete, cómo la paciente no tuvo absolutamente ninguna molestia, ningún dolor al orinar, no se requirió porque era imposible tratar de colocar cualquier tipo de apósito. Yo creo que este es el caso pues muy lindo, doloroso por ser una niña en esa localización con un melanoma, pero cómo se le pudo apoyar en un caso tan doloroso el evitar las consecuencias. Esta es una paciente también con pioderma gangrenoso, como estaba el tejido después del desbridamiento, la epitelización, tampoco no son pacientes míos, yo le hubiera hecho una vez mejorado el lecho, ya estando en estas condiciones es mejor un autoinjerto, pero bueno, lo dejaron cerrar por segunda intención. Ella tenía también la misma lesión en los muslos, vemos cómo mejoró el lecho y lo mismo, lo dejaron a cierre por segunda intención. Y a la rodilla exactamente lo mismo y la epitelización y cierre por segunda intención. Un caso de una necrosis epidérmica tóxica grave, que todos sabemos, ahí está la típica signo del desprendimiento en guante, con una lesión muy extensa. Este paciente tenía casi un 80%. Se le hizo, pues,
muy conservadoramente el retiro de lo que estaba desprendido de la epidermis y se cubrió con la membrana amniótica. Aquí vemos cómo va evolucionando, cómo se está integrando, cómo se está eliminando. En este caso, pues era un paciente tan complejo que sí se hacía vendaje. Y en la única parte donde no logramos que se mantuviera fue en la región de los glúteos. En esa parte sí no, se manejó con otro tipo de apósitos. Y finalmente vemos la epitelización completa del paciente en todas sus áreas con un muy buen resultado. Eso era lo que quería presentarles y compartir con ustedes. Y pues quedamos abiertos para las preguntas que quieran hacer a todos. Muchas gracias, doctora Linda. Excelente su presentación, su expertise, muy útil para todos nosotros, en todo el mundo, yo diría. Muchas gracias. Hay varias preguntas, pero las preguntas son casi todas, veo por los muy interesados, los profesionales de la salud que nos ayudan en la rehabilitación de los pacientes. Nos preguntan en qué momento los pacientes inician movilidad, tanto en cara como en manos, qué recomiendan ustedes. Una pregunta de esas. Y después otra pregunta, doctora, dice, ¿cuándo la membrana es adaptada en manos y se seca, se observa una rigidez importante que limita la funcionalidad del paciente? ¿Hay alguna forma de adaptarla a las zonas de pliegues articular para ayudar con la movilidad? Ay, doctora, usted que les contesta, muchas gracias. La ventaja precisamente de la membrana es que como es tan flexible, permite la movilidad de las articulaciones. Uno puede estimular con el adicional que al no tener dolor el paciente colabora mucho más en esta parte de rehabilitación, que todos sabemos el dolor es algo que limita al que el paciente quiera estimular su movilización. En la boca no es tanto la membrana lo que impide, sino que a veces el sangrado, y lo veíamos en las fotos que presentaba la doctora Gómez, ese sangrado forma unas costras que ya no son de la membrana y eso dificulta un poco la movilidad, pero en sí la membrana en la primera aplicación y en los primeros días antes de que se seque completamente y empiece la epitelización es muy laxa, tiene una gran flexibilidad y no dificulta la alimentación, los movimientos faciales. Después, como uno lo apoya lubricándolo, al lubricarlo, pues igualmente suaviza ese tejido que ya seco, sí se coloca un poquito más tieso, pero es tan delgadita que no limita como una costra que estamos acostumbrados a que limite los movimientos. La respuesta es sí, facilita la movilidad y sobre todo en las manos, en cualquier otra parte. Perdón, el doctor Zaputovich tenía la mano levantada previamente, así que, ¿cuál es su pregunta, doctor? Sí, muy buenos días. Más que una pregunta, quería dejar un comentario, no sin antes felicitarle por la excelente charla. Realmente a mí es un tema que me apasiona el uso de la membrana. Nosotros en Asunción, Paraguay, lo utilizamos desde el 2018, lo procesamos en el banco de nuestro hospital. Y un lujo realmente también escucharle a la doctora Linda, a quien agradezco. Siempre le estoy consultando cualquier duda que tenemos o cualquier novedad que exista, ella también siempre gentilmente comparte con nosotros. Lo que quería decir también es que creo que lo principal de la membrana es que actúa como inhibidor de las proteasas y al inhibir eso actúa como un antiinflamatorio prácticamente inmediato. Y como dijo la doctora Linda, una de las ventajas también utilizarla, no, sí, no necesariamente se tiene que hacer curaciones posteriores, entonces eso evita el manipuleo, evita focos de infección y sobre todo dolor para el paciente y menos anestesia. Entonces hace que sea una gran ventaja en realidad. Y el tejido de granulación, lo que nosotros vimos en nuestras primeras experiencias, fue que es un tejido que con la membrana es un tejido homogéneo sin esa hipertrofia que prepara el lecho perfectamente para un injerto posterior en caso de que sea las lesiones muy profundas, ¿verdad? Y tenemos también muy buena experiencia en la combinación de uso de la técnica MIC con la membrana, que ya seguramente posteriormente vamos a estar comentando. Felicitaciones por la presentación y les sigo escuchando. Muchas gracias, doctor. Hay una mano levantada de Natalia Gringras. Doctora Natalia Sí, Gringras, si puede. buen día. No sé si me escuchan ahí. Perfecto. Yo soy la doctora Natalia Gringras, trabajo con la doctora Manaro en el hospital pediátrico en el Pereira Rosell. La ven ahí que está operando. Y quería primero felicitar por la iniciativa y por las presentaciones a todos los colegas. Gracias, Linda, y a los colegas argentinos.
pero les quería comentar que nosotros últimamente hemos tenido un aumento de los casos de enfermedad de injerto contra huésped, porque hubo un aumento de la cantidad de trasplantes de médula ósea para diferentes patologías en nuestro hospital y se comportan como grandes quemados, van perdiendo sucesivamente diferentes sectores de la piel y las curaciones son muy difíciles, muy dolorosas y hemos tenido muy buenos resultados solamente usando membrana amniótica em, como apósito transitorio mientras se controla la enfermedad de fondo. Sabemos que no es el tratamiento definitivo de la enfermedad, sino que es la forma que tenemos de evitar la pérdida de los líquidos, el dolor y las idas sucesivas a bloque quirúrgico para cambio de curación. Y en estos pacientes es a los únicos que hemos tenido que rehidratar la membrana en la cara porque al estar en general intubados y en sonda nasogástrica, bueno, y todas esas cosas, se reseca mucho en la cara y hemos usado ungüentos vaselinados para mantener la humectación. Solo eso. Muchas gracias. Andrés Garramone. Bueno, yo si me permiten unos minutos quería compartirles también solamente una imagen de unos casos que yo presenté en un ateneo de la Asociación Argentina de Quemados hace unos años. También hablamos de quemaduras faciales y un poco uno de los objetivos creo que es esto, que es, no sé si lo alcanzan a ver, pero acá tenemos como las dos caras de una misma moneda. Estos son dos pacientes que nosotros recibimos en el servicio, los dos pacientes más o menos de la misma edad que sufrieron en la misma patología una quemadura B facial y cómo realizando yo soy cirujano, por ende me dedico más a la parte más de la etapa aguda y si bien en estos dos pacientes se realizaron exactamente los mismos procedimientos de debridamiento, de curación, de autoinjertos respetando sus unidades anatómicas, no olvidarnos de la importancia de la etapa de la rehabilitación dermatofuncional y de ser constantes y conscientes en la reinserción social de estos chicos, porque estos dos pacientes recibieron exactamente el mismo tratamiento quirúrgico con la diferencia que tuvieron, por ser de medios socioeconómicos opuestos, por ser polos opuestos, recibieron una rehabilitación muy diferente y creo que el objetivo principal para todos nosotros es la reinserción de estos pacientes a su vida, al colegio, al trabajo, lo que fuere, pero no llegar a estas terribles secuelas que después son muy difíciles de combatir y de tratar y que los pacientes que tengan quemaduras B faciales y que van a tener toda su región cráneo-facial o facial injertada pueden tener estos resultados más estéticos y funcionales más aceptables que este otro paciente de la imagen de la derecha. Me parece que nos tenemos que enfocar y concentrar en eso. Y bueno, son todas herramientas, como dijeron Linda, Eugenia, Mercedes y demás, herramientas que sirven para que a futuro estos pacientes puedan reinsertarse. Me parece que apuntar también a eso, a que el tratamiento por ahí no se termina, todos sabemos que no se termina con el alta, sino que es un tratamiento prolongado y de mucho esfuerzo y que implica todo un trabajo multidisciplinario. Muchas gracias. Muy importante lo que mencionas, Andrés, porque veo que en el chat hay varias terapeutas ocupacionales y físicas, y precisamente esto lo que hace es una primera etapa que es lograr la epitelización y la cobertura del paciente, pero de ahí en adelante lo más importante es el acompañamiento en el proceso de cicatrización para evitar esas secuelas que tú presentas y que las vemos en toda Latinoamérica. Por eso precisamente existe nuestra fundación, que es hacer la reconstrucción de todas estas secuelas por el mal sistema de salud que existe, en donde no hay ese seguimiento y ese proceso de acompañamiento que es mucho más largo para nuestros pacientes. Creo que hay otra pregunta, Mercedes. Sí, iPhone de Alejandro, dice, no sé quién es Alejandro. Si puede levantar la mano, abrir su cámara. Beatriz Manaro, hola Beatriz, ¿cómo te va? Si puedes abrir tu micrófono, así te podemos escuchar. Y estás en silencio, Beatriz. Activa tu micrófono, Beatriz. Estás muteada, Beatriz. No te escuchan. Si no, se me ocurre que podría escribir la pregunta por el chat y te la releemos. A ver, ahora. Ya. Sí. ¿Sí?
Perfecto. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Gracias ¿Cómo por andan? estar. Bueno, un placer que esté todo haciéndose la reunión nuevamente, que estemos todos unidos aparte de los congresos. El AMIOS, obviamente, y haciendo referencia, nosotros lo utilizamos hace 50 años, y lo otro importante, que también hay que tenerlo en cuenta, que en los países económicamente no tienen banco de oro, ¿no? Que el AMIOS también se puede hacer, lavar con suelo salino y colocar con antisépticos que usan en algunos países, como vimos ahora en Guatemala y como usan, por ejemplo, en Cuba, y que lo mantienen 15, 20 días y lo pueden utilizar. O sea, eso habla de la nobleza del AMNIOS, que no solo se utiliza a través de un banco de órganos, sino que también se puede preparar, por decir de alguna manera, de forma casera, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta también que no todos contamos con el material de tener, como nosotros, también el banco de órganos y el AMNIOS a disposición. Sí, hay muchos servicios que no tienen esta disponibilidad, pero nosotros cuando empezamos, hace muchos años, no voy a decir en el Hospital de Quemados, lo hacíamos así, artesanalmente. Ajá. Y no hemos tenido problemas, hasta Por que eso empezaron los priones, empezaron el HIV y demás, y hubo que tener una bioseguridad para el paciente, ya no podíamos hacerlo de esa forma. claro, Había que hacerlo con la bioseguridad correspondiente. De pronto es lo que se tiene que llegar, como fue presentado de esta manera, preparado claro. de una Pero forma Y en eso sí así. yo te apoyo, Mercedes, porque pues el objetivo del banco es no solamente entregar tejidos de buena calidad, sino seguros. Y el riesgo claro, que se corre Claro, cuando uno no hace todas las pruebas que hacemos en el banco, no solo con la selección del paciente, exactamente. sino claro, las pero pruebas tenemos, antes de recolectarla y después de recolectarla, eso es lo que nos garantiza que tengamos más seguridad, porque pues el día de mañana una infección de un receptor de un donante a un receptor, pues es algo muy grave que lo puede comprometer a uno legalmente. Ujú. claro, pero Claro, hay que desde tener en ya. cuenta que no todo el mundo lo tiene, que las personas, digamos que hay países en los cuales igual eso puede llegar a ser válido en caso de necesidad, como se presentó hace poco, y hay un trabajo también que habla de eso, o sea que eso es interesante saber que esa posibilidad, que no es la ideal, es, como se puede decir, una posibilidad antigua, existe. Sí, En esos existe, pero casos, sí mucho desde, aplicarlo fresco, pero 15 días yo me muero de dejar una Mm. membrana así esté conservada en nevera. Es para aplicar inmediato y así lo hacíamos en otras épocas, con una muy buena sí, selección de paciente que Claro, ha sido controlada, sí, etcétera. seguro. Sí, existe el riesgo y pues bueno, lo que puede ser más seguro, nunca al 100%, porque aún en bancos de tejidos uno sabe que en medicina no hay nada al 100%, pero el banco sí busca que exacto. sea calidad y seguridad. Ajá. Claro, lo que uno tiene que pensar es que esta es una federación que está capacitando a los oyentes que están conectados y bueno, no es consejo, sino que es no es una Exacto. sugerencia, sino que es una premisa, bajar la línea en donde, de ser posible, tiene que ser manejado de esta Claro, forma, como lo presentaron. Bueno, cada uno hará lo que pueda, con lo que tiene, exacto. eso Cada desde uno ya, tiene la lo que puede. Hay economía gente que, de cada país. exacto. Yo me acuerdo de los primeros congresos cuando aplicaban papa, cáscara de papa en las quemaduras. Y bueno, uno ha visto de todo a lo largo de la vida. Y bueno, fuimos mejorando, gracias a Dios, con tecnologías y bueno, las aplicaciones distintas que fueron mejorando. Y bueno, en base a eso hemos aprendido, prueba error. Pero ahora ya sabemos, estamos de este lado y podemos saber lo que es mejor, lo que tenemos que enseñar y lo que tenemos que sugerir para los centros de quemado que puedan hacerlo, obviamente, obviamente. Es lo que Mercedes, uno sugiere. una pregunta para Linda, para vos y para Beatriz, para gente que por ahí tiene un poco más de experiencia. ¿Cómo ven la visión a futuro en cuanto a tecnología o a cultivo de queratinocitos o alguna otra, algo más avanzado en el tratamiento de quemaduras, sobre todo faciales? Yo creo que se ha avanzado mucho en los resultados en poco tiempo, pero ¿qué es lo que ustedes vislumbran a futuro para lo que son quemaduras faciales digamos, y evitar secuelas? ¿Están pensando en algo? A nivel mundial, ¿de qué se está hablando? Pues Andrés, el reto para los bancos de tejidos hoy por hoy es la ingeniería precisamente de tejidos y lo que se está trabajando, lo estamos haciendo nosotros en nuestro banco todavía sin resultados, es buscar algún tipo de andamiaje que permita
el cultivo de los queratinocitos, que esto funcione, porque a veces se logra que los queratinocitos se integren, pero no regeneran. Y mi, mi gran inquietud es que cuando hacemos eso, no tenemos la membrana basal. Esa membrana basal para mí es la clave de la piel, porque es el único sitio en donde se regenera. Entonces, lo que yo les insisto a la unidad de terapia avanzada, que es la que pues, nos prepara los cultivos y con quien trabajamos conjuntamente, es tienen que llegar a la clave de encontrar cómo lo que cultivan no es tanto el queratinocito, eso ya está descrito, sino esa membrana basal, que es la que permita que se regenere. El El único tejido desafío que vendría a regenera. ser, claro, el desafío vendría a ser el tratamiento de la regeneración de la membrana basal. Exactamente, que se tenga eso. Ese es el objetivo. Claro. Pues falta, creo que mucho se está avanzando, ya se logran los cultivos, pero sabemos que los queratinocitos sembrados así nomás son muy frágiles, dan cobertura muy provisional y uno termina autoinjertando a los pacientes después. Entonces, Claro, esa no es la respuesta todavía. uno Ajá, hablaría de la medicina regenerativa, ¿no es cierto? ajá, Que es el hoy, en muchos países para nosotros lo vemos como un futuro, pero que se está aplicando en cuanto a lo que es el nanofat, con la generación de células madre in situ, que se aplica y se trata en el Hospital de Quemados se está haciendo, y el plasma rico en plaquetas como aporte también para mejorar la cicatrización. Todo lo que coadyuve y acelere, minimice y apure, digamos, corte el tiempo biológico, todo eso previene las secuelas. Eso está demostrado. Y como bien dice Linda, lo importante es la membrana basal y es real. Es real. Pero bueno, tenemos varios aportes que suman. También nosotros usamos muchas veces en cicatrización la cámara hiperbárica, que es otro método también de hiperoxigenación para mejorar la celularidad y la neovascularización. Y bueno, son todos aportes que la ciencia nos van dando para que el quemado regenere y cicatrice mejor y más rápido. No sé, Beatriz, ¿algún aporte, algo que quieras decir? No, lo que yo estaba pensando también, lo que estaba diciendo y lo del banco de Se te escucha entrecortado, ¿eh? está Se escucha mala la señal, sí. entrecortado. de Uruguay estaba tratando de hacer, tuvimos un gran quemado, un 80%, un niño. Tuvimos que hacer de órganos, tampoco daba, que tenía capacidad para darnos piel y para darnos amnios. Entonces, es importante tratar de ir en ingeniería de alguna manera para tratar de conseguir elementos que nos ayuden, ¿no? Porque realmente a veces los bancos también tienen su stock, literalmente hablando, su stock y es difícil, ¿no? Sí, sabemos de las dificultades, de las distintas realidades, pero la idea es ir formando todo eso de a poco para tener a mano No, todos los está perfecto. recursos Lo que que te se digo puedan. que lo que se tiene que tratar de hacer es eso de la ingeniería, el tratar de regenerar de alguna manera, que es dificultoso los queratinocitos o coberturas Sí, cutáneas más extensas y más rápido. sí, seguro, y es costoso también. Sí, Y claro. no en todos lados se hace, hay laboratorios especializados, por eso uno habla, pero habla en lo que uno quiere, pero a lo mejor lo que uno tiene no es tan fácil. Son No. Sí, ideas, pero la idea es, yo coincido con vos, Mercedes, en que creo que la principal dificultad que tenemos en nuestros países tenemos mucha dificultad económica porque a mí me sucede que, por ejemplo, o mi intención es poder aplicar, tengo algunos casos interesantes utilizando matriz dérmica celular, que creo que es un recurso muy bueno, pero cada vez que lo tengo que usar tengo que hacer 1000 formularios para conseguirlo, cosa que para lo mejor en países más desarrollados tienen mayor acceso a lo que es tecnología y a lo que son disponibilidad de costos, y es más fácil, es más fluido, y uno lo puede hacer más en serie, ¿no es cierto? Pero es verdad lo que vos decís, que uno tiene que por ahí que adaptarse, no idealizar tanto y adaptarse a lo que tiene a mano y en base a eso poder avanzar. Pero bueno, Exacto. obviamente que siempre la idea, el objetivo es eso, es mejorar la calidad, la excelencia y poder contar con estos recursos. Y creo que la membrana amniótica es un recurso fácil de conseguir y súper útil.
Solo añadiría algo, nuestro banco ya también procesa la dermis acelular, que es glicerolizada, pero requiere autoinjerto. Y yo creo que el objetivo y a donde nos dirigimos es que no se necesite ese autoinjerto. ¿Qué hace el autoinjerto? Aportar no solo la epidermis, sino la membrana basal, que es la que va a regenerar. Claro. Por eso insisto en que el objetivo es trabajarle esa membrana basal. Por ahora, pues sí, tenemos la dermis y mejora la calidad de la cicatriz, pero igual se necesita un autoinjerto y el autoinjerto implica un área cruenta más para el paciente. Acá hay una pregunta para ti, Linda, que es el uso de exosomas para el manejo en quemaduras agudas. No tengo ninguna experiencia, Ok. ninguna. Lo Bueno, siento. yo creo que no habiendo más preguntas y dada la hora, me parece que este ha sido un Ateneo. No, me parece no. Ha sido un Ateneo muy productivo, donde todos hemos intercambiado experiencias, donde hemos dado tips en distintas cosas, cosa que me parece maravilloso porque esa es la idea y que ha tenido gran asistencia. Así que yo daría por finalizado, agradeciendo a todos los que han estado, a los disertantes obviamente, a Linda, por su expertise, por estar presente y por brindarnos Gracias. todo, la verdad que es buenísimo tener a alguien de este nivel y daría por finalizado el Ateneo. No sé. Muchas gracias. Bárbaro. Buen fin Excelente de a semana. todos. Buen fin de Felicitaciones. semana, a disfrutar, a Buen fin de semana. cuidarse. Buen fin de. Muchas Chao. gracias. Gracias, Chao. saludos. Nos vemos. Adiós.